Hola, buenas tardes a todos. En el siguiente video, mi compañero Carlos Armando Daza y mi persona Cristian Martínez les vamos a compartir acerca de los modelos de microsimulación de flujo vehicular, específicamente coursing, y los problemas que presentan este tipo de modelos y cómo los podemos solucionar a través de la adaptación de un algoritmo memético, específicamente el MASW Chain. Para comenzar, se explicarán unos conceptos básicos para entender un poco acerca de estos modelos de microsimulación, cómo es el proceso de calibración de estos modelos, cómo podemos solucionar el problema que presentan a través del algoritmo memético que mencionamos, el MASW Chain, y más adelante explicar en qué se basa este algoritmo, cuáles son sus ventajas y desventajas, cuáles son las aplicaciones y los problemas que ha resuelto, y para finalizar se explicará detalladamente cómo funciona dicho algoritmo y se aplican a unas funciones matemáticas para optimizarlas y ver los resultados que obtuvimos al aplicar dicho algoritmo. Entonces, para comenzar, eh, debemos tener en cuenta que es un modelo de simulación. Este modelo, como normalmente lo utilizamos para la representación de un sistema y entender su funcionamiento y tratar de mejorarlo o ayudar a comprender un poco más lo que ocurre en la realidad. En cuanto a una microsimulación, este economista Guy Orkut en 1957 propuso que una microsimulación es una simulación basada en el computador. Por medio de esta microsimulación lo que se busca es capturar un pequeño conjunto de individuos, analizar su comportamiento y a partir de este pequeño grupo determinar o tener resultados o unas conclusiones a nivel general de cómo se comportan todos los individuos. Este sistema, el coursing específicamente, es un microsimulador y es un software propietario desarrollado en la Universidad de Florida en el año de 1998. Este es un software de tipo caja negra, es decir, no tenemos conocimiento de cómo procesa los datos internamente. Solo se tiene conocimiento de que recibe unos archivos de entrada, que es de una extensión TRF, y unos archivos de salida .out que nos arroja los resultados de la simulación. Este sistema coursing es el núcleo de un framework llamado Thesis, que es un sistema integrado de software de transporte y se utiliza, básicamente utiliza dos módulos, uno que es para el diseño como tal de las vías y las carreteras, que se llama Traffic, que más adelante se mostrará una imagen de ello, y el otro módulo que se utiliza para observar cómo es el comportamiento de esta simulación, que se llama TrackView. Este software coursing se compone de dos aplicaciones internas, el sistema NetSim y el sistema FreeSim. El sistema NetSim se aplica para simular escenarios específicos de tráfico urbano, es decir, de las carreteras como tal. El FreeSim ya se encarga de la simulación de las autopistas. Bueno, en cuanto al modelo coursing, estos se componen de unos archivos que les mencionaba de entrada, extensión .trf, en el cual se compone de un grupo de parámetros que nos van a representar cómo se comporta dicho modelo. En estos archivos, para mostrarles así rápidamente, este es el módulo Traffic, en el cual se visualiza cómo va a ser el comportamiento de dicho, pues de la zona específica que queremos estudiar. Este módulo recibe el archivo de entrada, el .trf, y en base a eso se carga la información de los vehículos y cómo es que se desplazan y cuál es su comportamiento. Pues no vamos a entrar en detalle de cómo es el módulo, pues ya que no es el objetivo principal de esta exposición. Pero para recalcar un poco, es que este módulo recibe el archivo de entrada en el cual se almacena toda la información y al ejecutar dicha simulación
lo que se obtienen es unos datos de salida. Esos datos de salida nos permiten, pues tienen muchas aplicaciones. Esta es más o menos la estructura del archivo de entrada. Se componen de diferentes parámetros y cada uno determina diferentes características del modelo. En cuanto a los datos de salida que nos arroja este módulo, una vez procesados los datos de entrada, se pueden obtener gran cantidad de resultados, como por ejemplo la velocidad promedio que hubo durante dos carreteras específicas, o cuál es la contaminación de CO2 que hay en una zona en particular, y en base a esos resultados pues tienen gran utilidad para realizar diferentes investigaciones, como por ejemplo evitar estancamientos en las carreteras o congestión de flujo vehicular, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre en estos modelos principalmente, y el cual queremos atacar mediante la aplicación del algoritmo? Resulta que como podemos ver, estos modelos reciben unos archivos de entrada que constan de unos parámetros. Estos parámetros, en capturarlos en la vida real, pues realmente es muy complicado, ya que son muchos los factores que se pueden tener en cuenta para determinar el flujo del tráfico vehicular. Pues por ejemplo, determinar el tiempo que frena una persona, o cuántas veces cruza de carril, etcétera. Son muchos factores que realmente son difíciles o imposibles de extraer. Entonces, así de entrada, tratar de representar un modelo pasándole los parámetros que realmente requiere y que sean los más acordes a los del mundo real, pues es bastante complicado. Entonces, de entrada, este modelo pues no va a representar fiablemente cómo es el comportamiento del mundo real. Entonces ahí es donde se requiere como tal el proceso de calibración, ya que se hace necesario dado a la incertidumbre de los valores iniciales que deben ser fijados sobre los parámetros de este modelo como tal que se va a construir. Entonces, reducir esa incertidumbre de los parámetros pues hace que la incertidumbre de los resultados disminuya, y por lo tanto vamos a obtener unos resultados más fiables. Durante la calibración de un modelo como tal, así en general, los parámetros que se deben seleccionar, también hay que tener en cuenta que son, digamos, en un modelo de tráfico vehicular son gran cantidad, pueden llegar a ser la cantidad de miles los parámetros que se deben variar. Entonces, y otro problema adicional de esta calibración de los modelos es que cada uno de los parámetros pues puede variar en un rango específico. Pues generalmente estos modelos de simulación tienen una complejidad bastante alta a la hora de construirlos, ya que lo que se busca es representar de una forma más precisa los comportamientos que se observan en una zona específica. Entonces, mediante el proceso de calibración, lo que buscamos es que este modelo de simulación nos arroje resultados más fiables. Bueno, el proceso de calibración como tal de este modelo Corsim, pues ya inicialmente en el módulo que les comentaba, en el Throughput, se hace el diseño como tal del modelo, y en el módulo Throughput, que recibe los parámetros de entrada, se procesan estos datos a través del simulador Corsim, y este nos arroja unos archivos de salida. Estos datos lo que se busca es compararlos con los que se obtuvieron en la observación, o los datos por medio de unos sensores especializados en la captura de esos datos en la vida real. Entonces lo que se busca es que estos dos conjuntos de datos sean lo más similares posibles. Hay diferentes medidas pues que se utilizan para determinar qué tan similares son estos dos conjuntos, y determinar un error específico. En caso de que el error sea muy grande en la comparación de estos datos, lo que se realiza es calibrar. Lo que buscamos nosotros es calibrar estos parámetros de entrada
por medio del algoritmo memético para que al simularlos en el coursing nos arrojen unos datos de salida mucho mejores y que se parezcan mucho más a los datos de campo. Este algoritmo que utilizaremos es el MASW Chain, que es un algoritmo de optimización y el cual el compañero Carlos Armando Daza les explicará a continuación. El algoritmo MASW Chains en sus siglas significa MA algoritmo memético, SW es el algoritmo de búsqueda local que vamos a aplicar, en este caso Solis and Web. Chain significa cadenas, o sea que el algoritmo de búsqueda local se basa en encadenamiento. Queremos resaltar que este algoritmo fue el ganador de la sesión de gran escala de optimización global en el Congreso de la IEEE sobre computación evolutiva en el 2010. Lo que demuestra que este algoritmo es muy competitivo en este campo, ya que sus resultados son magníficos cuando incrementa sus dimensiones en el problema que está atacando. MASW Chains es un algoritmo memético para optimización global a gran escala en optimización continua. Este algoritmo asigna a cada individuo de la población una intensidad de búsqueda, donde esta intensidad de búsqueda va variando de acuerdo al fitness o a la evaluación que va generando cada individuo. Esta intensidad de búsqueda va aumentando en los individuos que tienen una mayor promesa en su evaluación, o sea, son unos buenos individuos, unas buenas soluciones. Los algoritmos meméticos que tienen como búsqueda local cadenas se llaman MALS Chains, donde LS significa búsqueda local. Por nombrar algunos de estos tipos de algoritmos se encuentra el MASW Chains, que en su búsqueda local implementa el algoritmo Solis and Web. MA Simple Chains aplica el método simple de Nelder and Mead. MTSLS1 Chains aplica el algoritmo MTSLS1. El algoritmo MAMTSL2 Chains aplica el algoritmo de búsqueda local MTSLS2. El algoritmo MASSW Chains aplica subgrupos de Solis and Web. Y por último se encuentra el MACMA Chains, que aplica el algoritmo CMASES de búsqueda local. De acuerdo a los artículos encontrados para basarnos en esta presentación, dice que el MASW Chains es una adaptación a la optimización de gran escala del algoritmo anterior de MACMA Chain, ya que este último algoritmo presentaba fallas a medida que se iban incrementando las dimensiones del problema que se estaba atacando. Entonces por eso se vio la necesidad de hacerle un cambio y una mejora, y por eso surgió este algoritmo MASW Chain. ¿En qué se basa este algoritmo? Pues primero que se basa en un algoritmo genético en estado estacionario. Este algoritmo genético lo que se encarga es en hacer la exploración del espacio de búsqueda. Un algoritmo genético en estado estacionario quiere decir que por cada generación se producen máximo 2 hijos, y que estos hijos entran a competir en la población para ver si pueden entrar o no de acuerdo a su fin. MASW Chains se basa en el algoritmo de búsqueda local de Solis and Web. Esto se encarga de la explotación de los individuos. Esta búsqueda es con cadenas de búsqueda. Y por último, pues también se basa que este algoritmo es una adaptación o una mejora del algoritmo de MACMA Chain. Las ventajas de este algoritmo es que explota con mayor intensidad a los individuos más prometedores. Esto quiere decir que el algoritmo MASW Chain es un poco inteligente, ya que busca recorre todos los individuos, y los que tengan un mayor fitness, a estos se les pasa una mayor intensidad para que sean más explotados con una búsqueda local, que en este caso es de Solis and Web. Otra ventaja es que fue diseñado como un algoritmo de optimización general que utiliza todas las variables durante todas sus fases, y no solo un subconjunto de estas dichas variables del problema. Esto quiere decir que todo
Esto quiere decir que este algoritmo siempre tiene en cuenta todas las variables, no discrimina ninguna en ningún momento. Y la principal ventaja de esto es que busca una mejora considerable en el rendimiento de los problemas cuando aumenta de dimensiones. Ahora les queremos hablar sobre las desventajas. El problema es que este algoritmo es secuencial, donde el proceso está a cargo de una CPU y cada paso del algoritmo se ejecutará después del anterior. Esto quiere decir que pues las instrucciones se van siguiendo línea a línea, secuencialmente. Esto lo que genera es mayor tiempo de ejecución, lo que hace un poco lento el algoritmo. Otro problema otra ventaja que se encontró de este algoritmo es que es un algoritmo memético en estado estacionario, lo que indica que los individuos en la población pueden permanecer durante mucho tiempo en esa población, ya que por generación solo se genera un hijo y máximo se puede reemplazar uno o dos hijos en esa población, lo que produce que los individuos puedan permanecer durante mucho tiempo y puede haber poca variación en esta población. Las aplicaciones que ha resuelto esta metaheurística es primero en cualquier problema que se nos pueda ocurrir de optimización continua. Este algoritmo es ideal para solucionar este tipo de problemas. Otro tipo de problema que ataca este algoritmo es principalmente a los que tengan alta dimensionalidad, los que tengan muchas variables que se encuentren influenciadas en el problema. Este algoritmo las ataca de buena manera. Y este algoritmo MASW Chains resuelve problemas de alta dimensión de optimización del mundo real, como por ejemplo en los campos de la bioinformática, en la minería de datos, entre otros. Para entrar ya un poco en detalle en la explicación del algoritmo, pues antes de entrar al pseudocódigo, queremos explicar sobre los parámetros que necesita este algoritmo. Lo primero, según los artículos que hemos investigado, recomiendan que el tamaño de la población debe ser de 60, o sea, de 60 individuos. Que la probabilidad de mutación sea del 12.5% o 0,125. El número de iteraciones que se va a ejecutar este algoritmo se calcula mediante esta fórmula. nfreg es igual a ISTR por 1 menos RLG sobre RLG. ¿Qué quiere decir ISTR? Es el número de iteraciones para el algoritmo de búsqueda local Solis and Wets, o es el tramo de intensidad en la búsqueda local. En este caso hemos utilizado 2000 iteraciones para el algoritmo de búsqueda local. Y RLG es el porcentaje de evaluaciones de la búsqueda local con respecto al total asignado para el algoritmo MASW Chain. Manejamos un 50% o un 0,5%. Aquí pues como pueden ver se encuentra el pseudocódigo de este algoritmo. OMACO que lo llamaban en el artículo, que quiere decir algoritmo memético para la optimización continua. Bueno, entonces aquí lo pretendo es intercalar un poco sobre una imagen y sobre el mismo código para entender mucho mejor este algoritmo. El primer paso que dice el pseudocódigo es generar la población inicial, donde en el código se puede ver en esta línea. Vamos aquí en el paso 1, generar la población inicial. Lo que hacemos es darle memoria al objeto población y la inicializamos de forma randómica, de forma al azar. Ese es el primer paso. Ya para el segundo paso, lo que se hace es realizar el algoritmo genético de estado estacionario durante nfreg evaluaciones o iteraciones. Esto se ve aquí, en este ciclo repetitivo for, donde va desde 1 hasta nfreg, que fue calculado con la fórmula que se presentó en la diapositiva. Aquí la representamos. Entonces, en ese ciclo repetitivo, lo que se hace son los siguientes pasos.
El 2 es realizar el algoritmo genético en estado estacionario. Lo que se hace es aquí. Lo que se pretende, bueno, vamos un poco más al código. Lo que se hace es seleccionar dos padres de la población inicial. Lo que hacemos es cruzarlos. Lo que hacemos luego es mutarlos. Y por último, lo que preguntamos es si ese si ese individuo merece o tiene un mejor fitness para entrar a esta población. Esto se puede entender más gráficamente de esta manera. Lo que se hace es, aquí está la población de estado estacionario, que es toda esta. Lo que se hace primero es seleccionar dos padres. Por ejemplo, al azar, este y este. Bueno, digamos que aquí ya seleccioné estos dos. Entonces lo que se hace con estos dos padres es cruzarlos. Y al cruzar estos dos padres ya me genera un hijo, el cual lo debo mutar. Y me debe generar este hijo que se encuentra aquí. Entonces lo que hago ahora con este hijo es preguntar uno a uno si es mejor que alguno de estos. Entonces si es mejor que alguno de estos, lo que hago es quitar de la población en estado estacionario, lo que hago es quitar el peor individuo e inserto este nuevo hijo. Eso es estado estacionario, generar uno o dos hijos. Ahora lo que se hace, de acuerdo al algoritmo, es el tercer paso, que es construir el conjunto SLS con los individuos que potencialmente pueden ser refinados por búsqueda local. Esto se ve en la parte del código aquí. El paso 3. Lo que hacemos es construir SLS mediante la población inicial, con una cantidad de individuos. Aquí lo que hicimos fue, de toda esta población, que en este caso son 60, manejamos un 10% de esta población, o sea, 6 individuos que van a formar parte, que van a conformar el conjunto SLS, que en teoría dice que los más prometedores que tengan una mejor evaluación para ser refinados por búsqueda local. Pero aquí lo que hicimos fue escoger 6, o sea el 10% de toda la población, los escogimos aleatoriamente. ¿Por qué? Para garantizar una mayor diversidad y garantizar que estamos explotando todo el espacio de búsqueda. Entonces con esto, aquí ya generamos los 6 individuos y conformamos el conjunto SLS. Ahí ya estaríamos abarcando el tercer paso. Ya en el cuarto paso lo que hacemos es tomar el mejor individuo del conjunto SLS. Esto lo hacemos aquí en estas líneas de código. Encontramos la posición donde se encuentra el mejor individuo y lo tomamos aquí en CLS. Aquí en la grafiquita lo podemos ver aquí. Digamos, este es el mejor individuo. Entonces lo tomamos, vamos acá y esto representa todo un individuo. Estas partes. Todas estas partes. Entonces aquí queremos aclarar varias cositas. Lo primero, que un individuo lo conforman unos genes o unas coordenadas. Lo conforma un fitness o una evaluación, un vector bias y una desviación RHO. Estos parámetros son necesarios para poder ejecutar el algoritmo de búsqueda local Solis and Wets. Estos genes me almacenan son las coordenadas punto a punto del individuo. El fitness me almacena la evaluación que tiene que tiene la evaluación en estos genes. El vector bias y el atributo RHO pues se explican detalladamente en el algoritmo Solis and Wets, que lo va a explicar mi compañero. Ya en Solis and Wets tiene mucha relación ya en el quinto paso, en el cual pues aquí ya le paso el turno a mi compañero para que explique los siguientes pasos del algoritmo.
Bueno, en cuanto a los siguientes pasos del algoritmo 5, 6, 7, 8 consisten en un condicional en el cual se pregunta si el individuo CLS se le ha aplicado búsqueda local encadenada o no. En caso de que se le aplique o no, se procede a inicializar los operadores ls. Antes de entrar en detalle a esta inicialización, quisiera explicar en detalle en qué consisten estos operadores. Como mencionaba el compañero, una vez obtenido el individuo CLS, este sabemos que se compone de un vector de genes y un vector vías. Este vector vías me indica la dirección en la cual el individuo tiene mayor probabilidad de éxito. Es decir, supongamos que tenemos esta esfera y es en la cual la función en la cual se procederá a optimizar los valores. Ese punto blanco indica el individuo y esta flecha roja apunta hacia el óptimo global de dicha función. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar este vector vías? Es la dirección hacia la cual va a encontrar mayor probabilidad de éxito. Este vector vías debe contener las mismas dimensiones del vector de genes. En cuanto a este parámetro RHO, este significa la varianza, pues así lo definen en el artículo, y se utiliza como la desviación estándar que tomará la distribución normal o de Gauss que se implementa o que se utiliza en el algoritmo Solis and Webb. Esta distribución se utiliza para generar un vector de desviación, el cual nos permite hacer la explotación del individuo CLS y encontrar vecinos que brinden mejores soluciones. Entonces, en cuanto a ese vector de desviación, recordemos la forma de una distribución normal. Como muestra aquí la gráfica, se compone de la desviación estándar y la media. Esta gráfica representa más específicamente cómo se utilizará en el algoritmo Solis and Webb. En la literatura o en el artículo se define como media de esa distribución, media igual a 0, y la desviación estándar que tomará esa distribución será este parámetro RHO que contiene el individuo, es decir, este operador LS. Entonces, una vez entendido pues explicado el significado de estos dos operadores LS, deben tener en cuenta la forma en cómo se deben inicializar cada uno de ellos antes de proceder a realizar la búsqueda local encadenada. En cuanto al vector vías, teniendo en cuenta que es un vector de dirección, si al individuo como tal no se le ha aplicado búsqueda local, entonces este vector por defecto debe tomar el valor del vector 0, lo cual me indica que inicialmente el individuo no va a tener una dirección o una orientación hacia la cual se va a mover. En cuanto al parámetro RHO, la literatura nos dice que se debe inicializar de la siguiente forma. Para explicar un poco más esta inicialización de este parámetro, tenemos acá el dibujo de la población. Supongamos que, pues, como el compañero mencionaba, es de 60 individuos. Para hacerlo un poco más fácil de entender, este punto amarillo me indica el individuo CLS, que será al que se le aplicará búsqueda local. A este individuo se le debe calcular la distancia que tiene, con respecto a los demás individuos de la población. Con cada uno de ellos debe calcular la distancia que tiene hacia dicho individuo.
Esta distancia, recordemos, se calcula como se indica en la siguiente fórmula. Aquí como está la fórmula, pues se utiliza para dos dimensiones. El problema como tal, como el compañero lo mencionaba, puede tomar múltiples dimensiones. Entonces, el caso es que se utiliza la variable x2 menos x1 del vecino con respecto al individuo CLS y así sucesivamente para las demás variables. Si un individuo contiene 50 dimensiones, entonces serían 50 componentes de estos. Una vez que a ese individuo CLS se le ha calculado la distancia que tiene con respecto a todos los individuos de la población, se determina cuál es la menor distancia, cuál es el vecino o el individuo más cercano a él. Como lo podemos evidenciar en la población, el individuo más cercano es este que indicamos acá, que tiene una distancia de 1. Una vez hallado esta menor distancia, lo que se hace es dividir sobre 2 y eso me determinará el valor inicial RHO que tomará el individuo. Listo, una vez que sabemos cómo inicializar estos dos parámetros, podemos entender un poco más los pasos 5, 6, 7, 8 que les mencionaba anteriormente. Entonces, el paso 5 lo que pregunta es si al individuo se le ha aplicado búsqueda local o no. Recordemos que cada individuo contiene como atributos un vector de genes, el vector bias o de sesgo, el fitness y el RHO. Este vector dirección bias y el atributo RHO son los operadores que se utilizarán en la búsqueda local. En caso, el paso 6 indica que si al individuo se le ha realizado búsqueda local, entonces se cargarán esos operadores al algoritmo SOLIS para realizar la búsqueda a partir de dichos parámetros que ya previamente fueron modificados y que mostraremos más específicamente en el pseudocódigo del algoritmo SOLIS. En caso de que a este individuo no se le haya realizado una búsqueda local, se inicializa con los valores por defecto que tal como lo mencioné anteriormente, el vector vía se inicializaría como el vector 0 y el RHO como la distancia mínima dividida entre 2 del individuo con respecto a sus vecinos. Entonces, en esto consistirían los pasos 5, 6, 7, 8. Una vez inicializados esos operadores, se le aplica ya el algoritmo SolidWeb al individuo CLS. Entonces, en cuanto al algoritmo SolidWeb, aquí mostramos el pseudocódigo, el cual me recibe como parámetro el individuo que corresponde al sol, el parámetro vías, que ya lo expliqué anteriormente, y el parámetro RHO. Entonces, para mostrar un poco más claro este pseudocódigo, intercalaré entre la presentación y el código en el cual lo implementamos. Entonces, aquí como vemos, el paso 5 se pregunta si se le ha aplicado búsqueda local o no a dicho individuo. Si se le ha aplicado al algoritmo SOLIS web, se le deben fijar los parámetros RHO y vector vías que corresponden al individuo al cual se le va a aplicar búsqueda local. En caso de que no se le haya realizado búsqueda local, los valores que se inicializan del SOLIS web son los valores por defecto. Entonces, ya entrando a ejecutar el algoritmo, intercalaré sobre esta presentación y el código para entrar más en detalle. Entonces, lo primero en este
proceso de búsqueda local del individuo, se manejarán dos variables, las cuales me registrarán el número de éxitos y el número de fallos que se irán obteniendo a medida que se realiza la búsqueda local sobre el individuo. Entonces, lo primero, necesitamos un vector diff, en este caso declaramos el que me representa el vector de desviación. Este vector lo inicializamos a partir de valores aleatorios de la distribución gaussiana, que tiene como media 0 y como desviación estándar el parámetro que contiene el individuo RHO, como lo podemos ver acá. Este tis.rho, recordemos que ya se le fijó en los pasos, en el paso 6 o paso 8, de acuerdo al condicional, a los pasos 5, 6, 7, 8, en los cuales se fijaron estos operadores del algoritmo. La media, como está el algoritmo, está como 0 inicialmente. Para efectos de prueba, nosotros lo realizamos con el promedio de los genes que contiene el individuo. Entonces, recordemos, este vector de desviación debe ser del mismo tamaño del vector de genes que contiene el individuo. ¿Con qué fin? Inicialmente tenemos el individuo original, lo llamaremos S. En base a ese individuo S realizamos una copia y obtenemos un nuevo individuo S1, el cual se inicializará de la siguiente forma. Tenemos el vector, el individuo original solución, y a ese le agregamos el vector vías y el vector de desviación. Recordemos que estos tres parámetros son necesariamente, obligatoriamente son del mismo tamaño. Entonces lo que se hace es o sea, en los siguientes pasos es obtener dos individuos. A ese individuo le vamos a sumar o a restar una desviación. Para el paso ese que obtenemos S1, lo obtenemos primero sumándoles estos vectores de desviación y el vector de desviación y el de dirección. Calculamos la actitud de ese individuo S1, ese nuevo individuo S1 que se generó. En caso tal que ese individuo tenga una mejor evaluación, tenga un mejor fitness con respecto al individuo original, ese individuo S1 pasará a ser el individuo inicial. En este caso es negativo porque estamos minimizando para el problema que estamos atacando, que es de optimización de funciones matemáticas, que se detallará más adelante. Entonces, si es mejor, se obtiene ese individuo y se procede a cambiar el vector de dirección de la siguiente forma, como lo indica el pseudocódigo. Entonces, lo que se hace es cambiar ese vector. ¿Por qué? Porque se obtuvo una mejor solución. Entonces, quiere decir que hacia esa dirección, o sea, se está cambiando el vector dirección, lo que me indica que hacia esa dirección vamos a tener una mayor probabilidad de éxito. Y por lo tanto, la variable número de éxitos es aumentada. El número de fracasos se dejan ceros. Esto ocurre si el primer individuo que se generó del S1 es mejor al individuo original. Si no es mejor, se crea otro individuo que llamaremos S2, al cual en vez de sumarle, como lo hicimos en la primera solución, sumamos la dirección y la desviación. Para esta segunda solución lo que haremos es restarla. Entonces realizamos el mismo procedimiento. A esta segunda solución le calculamos el fitness.
Si esa evaluación resulta ser mejor que la original, entonces el mismo procedimiento, ese vector, ese nuevo individuo S2 pasa a ser el original y se modifica el vector de dirección. E igualmente se aumenta el número de éxitos. Una vez incrementado el número de éxitos, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Lo primero es que obtenemos al algoritmo SOL y se le pasa un individuo S. A ese le aumentamos en dirección positiva, le aumentamos un vector de dirección y un vector de desviación. Esos mismos vectores se los restamos, es decir, que vamos en direcciones opuestas. Si hacia la dirección positiva obtuvimos un mejor individuo, este pasará a ser el nuevo individuo a aplicarle búsqueda local. Si por el contrario el mejor individuo fue hacia la dirección negativa, entonces este pasará a ser el nuevo individuo a aplicarle búsqueda local. Pero en el caso en que en ninguna de las dos direcciones se obtuvo una mejor solución, lo que se procede es aumentar el número de fallos, lo que me indica que hacia ninguna de las dos direcciones se obtuvo un mejor individuo con respecto al original. Entonces, los siguientes pasos del algoritmo corresponden a preguntar sobre el número de éxitos o el número de fallos. En caso tal que el número de éxitos sea mayor a 5, esto nos indica que vamos por una buena dirección y lo que debemos aumentar es el parámetro RHO, que recordemos nos indica la desviación estándar de la distribución gaussiana. Entonces, como vemos que ya después de varias iteraciones hemos tenido bastante éxitos, es decir, mayor a 5, lo que se procede es aumentar este parámetro para movernos más rápidamente. Esto nos indica que el algoritmo está utilizando un paso adaptativo, que es la estrategia que se utiliza mediante esta variable RHO. Entonces, si el número de éxitos es mayor a 5, esa variable se aumenta, pero si por el contrario lo que obtenemos es un número de fallos mayor a 3, lo que debemos hacer es disminuir esa variable, esa desviación estándar para centralizar un poco más la búsqueda, no desviarnos tanto con respecto hacia la dirección que debe tomar el individuo S al cual se le aplica la búsqueda local. Entonces, todo este proceso ocurriría la cantidad de veces según me defina la intensidad ISTR. Entonces, a este individuo se le aplicaría inicialmente una búsqueda local, que es todo el procedimiento que ya se explicó anteriormente. Una vez el algoritmo se ejecute ISTR veces, retorna el mejor individuo que se obtuvo, el individuo S, y se continúa con el paso 10, 11 y 12 que a continuación seguirá explicando el compañero. El paso 10, el paso 11 y el paso 12 del algoritmo MASW-Chains quiero enfatizarlo más en el código fuente, donde se puede ver que luego de ejecutar el algoritmo Solis and Webs me retorna un mejor individuo que CLS, que lo vamos a nombrar CLSR. El siguiente paso sería fijarle los operadores del algoritmo Solis and Webs a este mejor individuo que retornó el algoritmo Solis and Webs, que se hacen en estas tres líneas de código. Fijarle el RHO, fijarle el vector vía. Luego de esto lo que se procede es reemplazar el CLS por el CLSR, lo que lo hacemos en estas dos líneas de código. Eliminamos el CLS y adicionamos el CLSR, que es el resultado de ejecutar el algoritmo Solis and Webs. Esto sería el ciclo repetitivo de nuestro algoritmo
MASW chain. Entonces se procede a hacer lo mismo que se explicó anteriormente, en generar un nuevo hijo en la población. Si este nuevo hijo es mejor, meterlo en la población en estado estacionario, elegir un conjunto SLS al azar y aquí elegir el mejor de ese conjunto SLS. Entonces aquí lo importante, verdaderamente importante, y lo que hace muy bueno este algoritmo es volver a preguntar si este nuevo CLS se le aplicó una búsqueda local encadenada. Entonces aquí yo quisiera explicarlo esto en esta grafiquita. Por ejemplo, si en la primera iteración CLS es este punto, es este individuo, digamos, lo estamos representando con este punto, se le aplica una búsqueda local con el algoritmo Solis and Webb, digamos de las 500 iteraciones que venimos manejando. Entonces eso me va a retornar otro CLSR, que sería este nuevo, este de aquí, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hace es, de nuevo, a este nuevo CLSR fijarle los operadores del algoritmo Solis and Webb. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda hacer una búsqueda encadenada, ya que si en la próxima iteración del algoritmo MASW chain vuelve a elegirse este individuo, entonces se parte con los operadores que tenga este individuo, para no volver a empezar la búsqueda desde el inicio, desde acá no, sino iniciarla desde acá para poder llegar a este nuevo punto. Y de la misma manera, si en la próxima iteración el CLS pasa a ser este individuo, lo que se hace es tomar los parámetros de los operadores de búsqueda local de este individuo para poder hacer búsqueda local y llegarla acá. Esto es equivalente al procedimiento que se ve acá abajo. ¿Por qué? Digamos que cada iteración de búsqueda local fueron de 500 y 500. Y partiendo del mismo punto inicial, lo que garantiza. Entonces una sola búsqueda se puede hacer sumando la búsqueda local 1, la búsqueda local 2, la búsqueda local 3, con las mismas iteraciones y partiendo del mismo punto de origen, debo llegar al mismo resultado, al mismo punto final. En esto consiste el encadenamiento de búsqueda local. Y es esto lo que lo hace realmente fuerte a este algoritmo memético, que es su algoritmo de búsqueda local. Entonces, ya para finalizar nuestra presentación y para ver correr un poco nuestro código, decidimos optimizar unas funciones matemáticas de n dimensiones, porque esa es la idea, porque para eso está diseñado este algoritmo, para poder resolver problemas de muchas dimensiones, y qué mejor que funciones matemáticas que pueden tomar n dimensiones. Lo que decidimos fue optimizar la función Ackley entre el rango de menos 32 a 32 en intervalo cerrado, que aquí se puede ver su gráfica, la función Greenwald de menos 600 a 600, donde aquí podemos ver sus funciones en una dimensión y en dos dimensiones. Función Rasprigin de menos 5.12 a 5.12, donde ahí vemos sus funciones y vemos su gráfica. La función Schwefel de menos 100 a 100, la función esfera de menos 100 a 100 también, y la función step o paso también de menos 100 a 100. Esto lo hemos resumido básicamente, la ejecución de este algoritmo, de este programa, en este Excel, en este pequeño Excel, donde pues podemos ver en esta columna B las 6 diferentes funciones, y en la columna y en la fila 4 y 5 podemos ver el número de dimensiones con el que hemos corrido el algoritmo. Aquí por falta de tiempo pues lo hemos corrido hasta 100 dimensiones de 20 en 20, donde aquí podemos notar los diferentes resultados. Podemos ver que en la función Greenwald la optimización es buena, porque en 20 dimensiones da un valor de 2 aproximadamente, pero a medida que va aumentando las dimensiones, el valor va disminuyendo hasta llegar a e a la menos 5 en 100 dimensiones, perdón.
Lo mismo sería para la esfera. La esfera toma unos valores muy pequeños en su optimización, en su mínimo global, llegando a un valor de 100 dimensiones para una esfera de 100 dimensiones, tomando un valor de 1.2 por 10 a la menos 20 como su función, como su resultado final. Por facilidad, o mejor dicho, por ver funcionar este algoritmo, y qué más lo hicimos fue con funciones matemáticas, ya que esto ataca problemas de muchas dimensiones y qué más que las funciones matemáticas que toman n dimensiones. Pero nuestro principal objetivo es adaptar este algoritmo memético MASW Chains para el problema que lo explicó al inicio de la presentación del compañero, que es la calibración de un modelo de microsimulación de flujo vehicular Corsa. Esto ha sido todo por esta presentación. Espero les haya gustado y les haya servido en alguna oportunidad cuando vean este video. Hasta una próxima ocasión.